Desde la Facultad de Medicina de la UCB, hoy vamos a desarrollar el siguiente tema: manejo del paciente politraumatizado. Y antes de entrar en materia, quisiera definir lo que significa el ser un paciente politraumatizado, y es aquel en donde tenemos lesión de 2 o más órganos que van a comprometer la vida y es producto de un traumatismo o hecho violento, accidente u otra de las causas. Hablando un poco de la epidemiología, y esto también nos va a ayudar a definir por qué es importante tocar este tema y por qué se ha desarrollado durante tanto tiempo estándares para la atención inmediata de este tipo de pacientes, y es porque representa la 6ª causa de muerte a nivel mundial, la 5ª causa de discapacidad, y una parte muy importante es que es la primera causa de muerte y discapacidad en pacientes menores de 35 años, los cuales están en una etapa de su capacidad máxima vital, y eso se traduce en una disminución del desarrollo de un país desarrollado o subdesarrollado. Colocamos aquí el término hora de oro, y es, digamos, que el pilar fundamental en el cual se basa esta serie de secuencias que vamos a tener en la atención de este tipo de pacientes, y es la hora de oro. Se refiere al momento en el cual las lesiones potencialmente letales se presentan y ponen en peligro la vida de nuestro paciente. La distribución de muerte en el paciente politraumatizado es de distribución trimodal. El primer tiempo donde sucede es los primeros segundos, y son aquellos principalmente causados por apnea, enclavamiento, y sucede en el lecho del accidente, en el lugar del hecho. Pero el segundo momento va desde la primera hora hasta aproximadamente 3-4 horas, donde el paciente puede desarrollar distintas patologías que van a poner en riesgo su vida en ese momento. Y allí es donde debemos actuar, no solamente en el momento hospitalario, sino también el traslado es importante. ¿Cuál es el protocolo de atención? Y se ha definido una secuencia que va con las letras del alfabeto: A, B, C y D. La A, por sus siglas en inglés o por sus iniciales en inglés, habla de la vía aérea y del control cervical. La B, la respiración y ventilación. C, circulación. D, déficit neurológico. E, de exposición y prevención de la hipotermia. Actualmente se encuentra también en boga el manejo adecuado del dolor. Desarrollaremos cada sección por separado. Comencemos por A, vía aérea y ventilación. Antes de hablarle como tal de la vía aérea, es importante que, a pesar de que didácticamente separamos por letras y por momentos nuestra evaluación inicial, estos son evaluaciones que se hacen prácticamente en conjunto, porque se necesita de que sea rápido y sobre todo oportuno. Muy bien, vía aérea y ventilación. Nosotros, cuando nos ingresa un paciente, lo primero que tenemos que evidenciar es si el paciente habla y si tiene fluidez al hablar. Eso nos da un poco de tranquilidad, porque quiere decir que la ventilación es adecuada. Pero para evidenciar o para poder hacer un adecuado manejo de la vía aérea, lo primero que tenemos es que identificar exactamente cuáles serían las causas que nos estén afectando, que nos estén comprometiendo la vía aérea. Por ejemplo, si tenemos un traumatismo maxilofacial, traumatismo cervical, traumatismo laríngeo, donde las partículas de tejidos que van a estar traumatizadas, el edema y los restos de sangre, van a estar comprometiendo el paso del aire a través de nuestra vía aérea superior. Así que el primer paso siempre es la sospecha clínica. Y vamos a evidenciar los signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. Principalmente, y como vemos en la imagen, el signo universal de la obstrucción o la dificultad respiratoria en un paciente consciente va a ser llevarse las manos, ambas manos hacia la garganta. El paciente va a estar agitado, estuporoso, va a tener disfonía y estridor, cianosis ungueal y peribucal y localización anómala de la tráquea. Obviamente, estos signos van a ser diferentes en el paciente consciente que en el paciente inconsciente, pero siempre hay que buscarlos. Cuando tenemos alteración de la ventilación, y es algo que también tenemos que saber diferenciar, en cuando la ventilación se refiere al intercambio de oxígeno. Este intercambio de oxígeno puede estar afectado por una obstrucción de la vía aérea, pero también debemos evaluar si no tiene algún compromiso a nivel de tórax que disminuya esa capacidad ventilatoria. Por los momentos nos vamos a centrar en, primero, obstrucción de la vía aérea, evidenciar si hay cuerpo extraño, si hay contenido gástrico, alteración de la mecánica ventilatoria, traumatismos toracoabdominales, traumatismos cardíacos, que estos disminuyan la capacidad
digamos que de expansión pulmonar o de expansión del tórax, depresión del sistema nervioso central, y esto vamos a evaluarlo de la siguiente forma, evidenciándose parálisis de los músculos respiratorios, patrones respiratorios anómalos y compromiso del centro respiratorio. Esto al suceder ocurre una especie de enclavamiento y compromete entonces el intercambio gaseoso conocido como ventilación. Los signos objetivos del compromiso de la ventilación va a ser taquipnea, asimetría en la inspiración o la expiración, como en el caso del tórax inestable, hipoexpansibilidad del tórax, disminución o ausencia de ruidos respiratorios, disminución en la saturación de oxígeno y la hipercapnia. Así que nuestro manejo va a ser a evitar ¿qué? La disminución del oxígeno y la acumulación de CO2 o también llamado hipercapnia. Hablamos entonces de que tenemos este ítem y es vía aérea y ventilación, pero también es el adecuado manejo cervical. Para ello, una de nuestras principales acciones que vamos a tomar es la colocación de un collarín rígido y el cual, según evidenciamos en la imagen, siempre va a tener una apertura o una ventana a nivel cervical anterior que nos va a permitir hacer una traqueotomía o algún procedimiento que sea necesario para el manejo de este ítem. La inmovilización cervical debe ser collarín rígido o tipo Filadelfia. Debemos siempre administrar oxígeno de alto flujo, específicamente a 11 litros por minuto. Aspiración con cánula rígida. Hablamos de que una de las causas de obstrucciones de la vía aérea era el contenido gástrico y los restos hemáticos, así que con la aspiración vamos a poder también aliviar esa obstrucción. La extracción de cuerpos extraños de la orofaringe también debe ser uno de nuestros objetivos y así permeabilizar esta vía y permitir el paso de la columna de aire. Para mantener la vía aérea permeable, tenemos la técnica de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Ya en la próxima lámina vamos a observar cómo se realiza correctamente. Vamos a tener también la vía aérea nosofaríngea, la vía orofaríngea, dispositivos supraglóticos y extraglóticos y la máscara laríngea. Vamos a hablar sobre entonces la técnica de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Vamos a colocarnos enfrente del paciente o de un lado y con nuestra mano hábil vamos a fijar la cabeza del paciente y con nuestra mano no hábil vamos con el dedo índice y medio a traccionar el mentón hacia adelante y hacia dirección cefálica, de manera de permeabilizar la columna de aire. De igual forma tenemos también otra maniobra que es la tracción a nivel del ángulo de la mandíbula y nos permite disminuir este ángulo que podemos observar acá. Vemos que este ángulo no permite el paso de aire, pero cuando hacemos las maniobras vemos la liberación a nivel de la laringe. Con esto estamos garantizando de que la vía aérea sea adecuada. Para colocar una vía aérea orofaríngea y nasofaríngea vamos a utilizar distintos elementos. En el caso de la orofaríngea, la cánula de Mayo, la vamos a colocar correctamente. ¿Cómo es esta técnica? Va a ser con la concavidad hacia arriba, hacia la región cefálica. Y posteriormente, cuando la sintamos a nivel del paladar blando, vamos a hacer un giro y esta concavidad va a quedar hacia la lengua, lo cual va a evitar que la lengua del paciente obstruya la glotis y esto sea una causa de obstrucción de la vía aérea. De igual forma, si no tenemos la posibilidad de una cánula orofaríngea, vamos a tener siempre la opción de la vía aérea nasofaríngea, donde vamos a través de una narina colocar este tipo de cánulas y de igual forma la vamos a dirigir hacia la orofaringe y el espacio glótico de manera de permeabilizarlo y garantizar el paso de aire. De igual forma, siempre tenemos que individualizar a nuestro paciente. No todos los casos son iguales. Le estamos hablando de distintas opciones dependiendo. Si tengo un paciente con un traumatismo a nivel nasal, obviamente la vía aérea nasofaríngea no puede ser una opción. Nos iríamos hacia la vía aérea orofaríngea. Por eso es importante siempre el examen físico y la individualización del caso. La máscara laríngea, que la comentábamos anteriormente, va a ser, está actualmente muy en boga, a pesar de que no es un método de vía aérea definitivo y más adelante la vamos a definir, también nos va a garantizar, y a pesar del movimiento de la lengua, nos va a garantizar la permeabilidad a nivel de la glotis y el paso de la columna de aire. Muy bien, vamos a hablar entonces de la vía aérea definitiva y sus indicaciones, pero primero vamos a definir la vía aérea definitiva. Esta se refiere cuando tenemos dentro de la tráquea un tubo con el balón inflado por debajo del espacio glótico, garantizando el paso de aire. Siempre debe estar conectado a un sistema de ventilación con dosis de oxígeno elevadas. ¿Cuáles son las indicaciones? Paciente con un Glasgow menor a 8, pacientes en apnea,
fracturas maxilofaciales graves que no permitan la intubación orotraqueal o nasotraqueal, riesgo de obstrucción y riesgo de aspiración. ¿Cuál es la técnica? Tenemos diferentes técnicas y dependiendo de la vía de abordaje que vayamos a utilizar, puede ser la nasotraqueal, la orotraqueal o la vía aérea quirúrgica, que si bien siempre se toma como la última opción, yo no lo quisiera llamar como la última opción, sino la opción oportuna, saber exactamente cuándo se debe utilizar. Y en ellas tenemos la cricotiroidotomía y la traqueotomía. Si hablamos entonces de la intubación endotraqueal, vamos a hablar sobre la más común, que es la vía orotraqueal. A través de un laringoscopio bajo visión directa de las cuerdas vocales vamos a introducir un tubo especial, el cual va a estar posicionado dentro de la tráquea, cumpliendo los requisitos de una vía aérea definitiva que ya definimos y conectado entonces a la ventilación. De igual forma, a otros tipos de instrumental puede ser los tubos nasotraqueales y se colocan a través de las narinas siguiendo las mismas directrices y los mismos criterios. La vía aérea quirúrgica tenemos la cricotiroidotomía, donde vamos a realizar una inspección a nivel de la cara anterior de la región cervical, vamos a ubicar la membrana cricotiroidea y vamos a hacer una incisión transversal en el cuello y vamos a ir disecando por planos hasta ingresar a la luz traqueal. Mucho cuidado al seguir disecando porque la tráquea tiene unos diámetros estrechos, por lo cual entonces debemos tratar de no lesionar la pared posterior. Una vez que tenemos el acceso a la luz traqueal, vamos a colocar entonces nuestro dispositivo que, como lo vemos en la imagen, es un traqueostomo y por allí vamos entonces a suplir nuestro oxígeno. Muy bien, pasando entonces, o mejor dicho, saliendo de la parte de A y B de vía aérea, control cervical y ventilación y respiración, vamos con la letra C de nuestro manejo de politraumatizado y nos referimos a la circulación. En la circulación lo que vamos principalmente es a tratar de definir o identificar y prevenir el shock. El shock se define como la inadecuada perfusión de los tejidos y podemos clasificarlos en hipovolémicos y no hipovolémicos. Sin embargo, por el tema en el que estamos, vamos a centrarnos en el de origen hipovolémico, donde la principal causa va a ser entonces la hemorragia, que nos va a disminuir nuestro volumen circulante efectivo. El primer paso para el manejo del shock es diagnosticarlo. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Es importante la evaluación principal y la exposición, a pesar de que hablaremos más adelante, como les dije anteriormente, es algo que debemos ver como un todo. Y necesitamos un paciente expuesto para evidenciar si hay áreas de hematomas, de sangrados, que nos pueden estar comprometiendo el manejo hemodinámico de este paciente. Y para ello vamos a hablar de los grados de shock. No les voy a leer toda la tabla, pero sí quiero que evidenciemos las letras en negritas. Usualmente, y he visto que en la práctica clínica siempre se habla de shock o se sospecha una disminución del volumen circulante efectivo cuando tenemos una tensión arterial disminuida o tenemos al paciente hipotenso, y eso se traduce en inestabilidad hemodinámica. Pero realmente el shock grado 1, que es digamos el momento perfecto para nosotros comenzar a tratarlo, porque siempre hay que prevenirlo, es la frecuencia cardíaca. Vemos que mientras esté menor de 100 es un paciente que está hemodinámicamente estable y tiene una pérdida sanguínea que no supera los 750 mililitros de sangre. Pero si vamos al grado 2, evidenciamos que la frecuencia cardíaca pasa de 100 a 120 y el paciente está moderadamente ansioso. Debemos sospechar la disminución del volumen circulante efectivo y la presencia de hemorragia en este paciente y no esperar a que tengamos una tensión arterial disminuida, porque estaríamos ya en presencia de un shock grado 3. La idea de prevenir y de tratar el shock es de hacerlo en fases tempranas. Entonces es importante siempre la adecuada perfusión y la restitución de líquidos agresivas desde el ingreso de nuestro paciente. El segundo paso del manejo del shock es identificar la causa. Hablamos de que la principal causa era la hemorragia, pero hay signos inequívocos los cuales podemos evidenciar el sitio exactamente donde tenemos esa pérdida hemática importante, y podemos dividirlos en caso de las heridas externas en signos duros y signos blandos. Los signos duros son signos firmes de lesión vascular, donde tenemos un hematoma pulsátil, soplo, frémito, sangrado profuso de la herida y ausencia de pulsos temporales. Si vamos entonces a los sugestivos o signos blandos, tenemos un hematoma el cual no es pulsátil ni es rápidamente expansivo, tenemos una historia de shock o sangrado masivo
previo, compromiso neurológico, que pudiera estar hablando también de un shock neurogénico. Estas heridas suelen estar en trayecto vascular y hay disminución de los pulsos, pero no hay ausencia. Si vemos que los signos blandos nos ayudan a la sospecha, pero los signos duros nos hablan y nos dan certeza de que hay una lesión. En la evaluación de la circulación, es importante que definamos aquellas patologías y las sepamos identificar que nos estén haciendo un compromiso hemodinámico. Y entre ellas tenemos principalmente las fracturas de pelvis y todas aquellas lesiones toracoabdominales que son potencialmente letales, como el neumotórax a tensión, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y la fractura de pelvis ya la habíamos mencionado. ¿Cómo identificarlo? Cosas claves, y todo es a nivel del examen físico. Neumotórax a tensión, tórax asimétrico, ingurgitación yugular, vamos a tener timpanismo a la percusión, ausencia de ruidos respiratorios y los ruidos cardíacos normofonéticos. Y en estos dos últimos ítems vamos a poder diferenciarlo, por ejemplo, de un taponamiento cardíaco, donde vamos a igual a tener una ingurgitación yugular, vamos a tener ruidos cardíacos hipofonéticos, pero los ruidos respiratorios van a estar normofonéticos. Y allí un punto clave para la diferenciación de estas dos patologías. El hemotórax masivo, vamos a tener entonces el tórax asimétrico, pero ya no va a estar timpánico nuestro tórax, va a haber matidez a la percusión. Esto nos va a ayudar a diferenciar entonces en qué entidad clínica nos estamos enfrentando y poder hacer una solución efectiva. Las fracturas, dolor pélvico, presencias de hematomas e hipotensión. En la parte de circulación, y lo vamos a tomar como una extensión del examen físico abdominal, es el FAS, por sus siglas en inglés, Focused Abdominal Sonography for Trauma, y es un estudio de imagen que se hace en el momento de que ingresa el paciente. Lo hablaba hace un momento, es la extensión de la evaluación del examen físico abdominal. No debe tener una duración de más de 2 o 3 minutos, debe ser realizado por personal entrenado y no debe ser parte de la revisión secundaria. En él, a través de un transductor, vamos a evidenciar 4 ventanas, las cuales van a ser el hipocondrio derecho, donde vamos a evaluar el espacio de Morrison, la ventana subsifoidea, el hipocondrio izquierdo para ver el espacio periesplénico y el espacio suprapúbico. También tenemos el IFAS, por sus siglas en inglés, de extendido, donde también nos va a permitir evidenciar si hay presencia de sangre o aire con menor sensibilidad a nivel de las reflexiones pleurales en el tórax, haciendo una extensión a nivel de nuestros hipocondrios. ¿Qué vamos a determinar con el FAS? Vamos a determinar que haya sangre libre en cavidad. Y tenemos un estudio de emergencia rápido, de bajo costo, que va a tener un 95% de sensibilidad con un 99% de especificidad. Tenemos un ejemplo y vemos las imágenes. En el lado izquierdo vamos a notar o vamos a evidenciar la presencia de un espacio de Morrison a nivel de hipocondrio derecho normal, donde vemos que el hígado, la silueta hepática y la silueta renal derecha tienen un pequeño límite que es luminoso, que es refringente y evidencia que no hay sangre. Los líquidos a nivel del eco se evidencian como un color negro oscuro y lo evidenciamos acá. Vemos que la silueta hepática ya es diferente a nuestra foto anterior, la vemos como nadando en un medio líquido y esto lo que nos dice es con un 99% de especificidad que lo más probable es que sea sangre. El manejo general. Colocación de 2 vías periféricas antecubitales de alto calibre, el uso agresivo de soluciones cristaloides a fin de prevenir el shock, transfusión oportuna de hemoderivados, manejo específico según la causa, las mismas entidades clínicas que vimos anteriormente. Si tenemos trauma musculoesquelético, vamos a tener presión directa, uso de torniquetes, con precaución, uso de sondas de Foley. Las sondas de Foley se utilizan si tenemos una herida con un sangrado profuso, podemos introducirla, inflar el balón y esta presión nos va a ayudar a disminuir el sangrado de ese vaso al cual tenemos poco acceso. Pero es importante, y por eso lo quise colocar aquí, no explorar heridas cervicales. Así que el uso de sondas de Foley, el uso de torniquetes, obviamente no está indicado para heridas cervicales, puesto que en la manipulación, en la exploración, se puede causar daños a estructuras importantes. Manejo específico según la causa. Neumotórax a tensión, principalmente toracostomías con agujas. Vamos a ver un procedimiento más adelante con la finalidad simplemente no de resolver el neumotórax, sino de convertir un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. El hemotórax masivo, una toracostomía mínima para el drenaje del contenido hemático pleural, el taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis y en caso de las fracturas de pelvis, la inmovilización y fijación externa.
toracocentesis con aguja a nivel de la línea media clavicular, vamos a trazar una línea que nos indique dónde está el segundo espacio intercostal, y a nivel del borde de la superior de la costilla inmediatamente inferior del espacio vamos a colocar un yelco, preferiblemente 14, y aunque no está en la imagen sería bueno colocarlo con un dedil de guante que sirviera como válvula, y vamos a ver cómo ingresa entonces en el espacio pleural y este aire lo va a drenar. Cuando estamos en el espacio pleural vamos a tener un sonido inequívoco de escape de aire que nos va a definir que ya estamos allí. Les repito, no es la solución definitiva para el neumotórax, pero sí va a convertir un neumotórax complicado con repercusión hemodinámica en uno simple. En el caso del taponamiento cardíaco tenemos la pericardiocentesis. Obviamente todo debe ser realizado con maniobras de asepsia y antisepsia previa, pero vamos a localizar la apófisis xifoides y vamos a colocar un yelco 14 largo conectado a una jeringa y a un sistema de drenaje a 45 grados del plano horizontal, con la punta dirección hacia el hombro izquierdo, y vamos a ir en aspiración siempre avanzando hasta tener el contenido hemático. De igual forma, este paciente debe estar monitorizado y siempre vamos a ver nuestro trazado electrocardiográfico y así evidenciar nuestra correcta posición. La fijación pélvica externa, hablamos de los signos de la fractura pélvica. Hay fijadores externos que ya vienen, digamos que de alguna forma ya hechos, sin embargo siempre están las formas artesanales y no podemos conseguir esto en nuestros sitios donde laboramos. Y fijamos el paciente a la camilla con diferentes sábanas o objetos, y de manera de que la pelvis no haya movimiento y no lesione aún más los órganos pélvicos. Obviamente todos estos pacientes tienen criterios quirúrgicos y deben ser resueltos de forma definitiva rápidamente. Pasamos entonces a nuestro siguiente ítem, que es el déficit neurológico, y la primera fase de nuestra evaluación va a ser la evaluación de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow está diseñada para ver la respuesta neurológica tanto en apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora en pacientes politraumatizados o con traumatismo cráneoencefálico puro. Tenemos la apertura ocular, donde vamos a darle una numeración a cada acción que va a hacer el paciente y posteriormente se va a sumar y nos va a permitir entonces clasificar el grado de trauma y el grado de compromiso neurológico que tiene el paciente. Hablando de la apertura ocular, la apertura espontánea da 4 puntos y vamos disminuyendo a medida que que cae en detrimento esa respuesta. Si vamos a la respuesta verbal, un paciente orientado vamos a otorgar 5 puntos, mientras a un paciente que no tiene respuesta verbal y no responde al llamado vamos a otorgarle 1 punto. La respuesta motora, siempre que obedezca órdenes, son 6 puntos, y si el paciente no obedece órdenes es 1 punto, pasando obvio por todas las escalas que tenemos, evidenciando y dándonos cuenta de que la escala nunca tiene valor de 0. Así que nuestra puntuación máxima va a ser de 15 puntos y nuestra puntuación mínima de 3 puntos. Eso nos permite clasificar el traumatismo craneoencefálico en leve, moderado y severo según Glasgow, teniendo que una puntuación que va entre 15 y 13 puntos es leve, hasta el severo, que es menor a 8. El traumatismo craneoencefálico leve lo vamos a manejar de forma algorítmica y siempre individualizando al paciente. No siempre es necesario hacer un ingreso hospitalario, siempre y cuando el traumatismo craneoencefálico sea puro. Si tenemos en el contexto un paciente politraumatizado y tenemos una cantidad de sistemas que están comprometidos, obviamente aunque el traumatismo craneoencefálico sea leve, este paciente debe permanecer en observación. La TAC de cráneo es ideal en todos los pacientes, pero en aquellos pacientes que están asintomáticos y neurológicamente normales, que no tienen tratamientos anticoagulantes ni antiagregantes, puede que sea de forma individualizada y no realizarse. Sin embargo, experiencia personal, la tomografía de cráneo considero que debe realizarse en todos aquellos pacientes. Sin embargo, la literatura reporta eso. En el traumatismo craneoencefálico moderado, tenemos que evidenciar al paciente, hacerle una reevaluación desde el ingreso y las horas próximas al ingreso, y si lo necesita, hacer una tomografía de control. Esto si el paciente con la evaluación inicial y la reposición agresiva de líquidos o la disminución del edema cerebral hay una mejora del 90%, egresarlo cuando sea conveniente y hacer un control ambulatorio. Pero si el paciente se deteriora al menos un 10% de su capacidad funcional,
entonces ese paciente debe quedarse en observación. ¿Cómo sabemos si se deterioró? Vamos a tener que el paciente deja de obedecer órdenes o simplemente se encuentra somnoliento y vamos a tener una disminución de nuestra escala de Glasgow. Repetir la tomografía es el manejo ideal y de esa forma evidenciar si hay algún cambio importante, poder corregirlo de forma adecuada. En el déficit neurológico, la vía aérea definitiva es importante una vez que tenemos un Glasgow menor a 8. La tomografía axial computarizada de cráneo, a mi criterio, en todos los casos es necesario y siempre derivar a neurocirugía. Ya para finalizar, tenemos entonces la exposición con control de la hipotermia. Y la exposición es algo que se debe hacer de forma rápida y sin maniobrar al paciente. Dense en cuenta de que podemos tener fracturas, lesiones cervicales que nos limitan el movimiento del mismo. Así que tenemos diferentes protocolos de forma de poder quitar las prendas de este paciente sin necesidad de hacer un gran movimiento del mismo. Si tenemos camisa o franela, vemos que las líneas que van desde las muñecas hasta los hombros y desde el final de la camisa hasta el cuello es ideal para este paciente no movilizarnos y nos permite exponer el torso en toda la totalidad. Mientras que la línea de corte del pantalón siempre debe ir desde abajo del borde del pantalón hacia la cintura. Eso también nos permite, sin movilizar al paciente, tener una exposición total. Nunca nos olvidemos de revisar la parte posterior del paciente. ¿Cómo es el manejo de la hipotermia? La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal menor de 35 grados. La clasificamos en leve, moderada y severa dependiendo del descenso de la temperatura y los signos clínicos son frialdad al tacto, palidez grisácea o cianosis, signos vitales variables, paciente hemodinámicamente inestable. ¿Cómo lo vamos a tratar? A través del recalentamiento pasivo externo, siempre moderando la temperatura del cubículo donde está el paciente, utilizando mantas térmicas y el uso de soluciones calientes. El recalentamiento activo central se utiliza cuando los pacientes no responden a las medidas anteriores y podemos obtenerlo a través del lavado peritoneal, lavado tóraco-pleural o incluso la hemodiálisis. La revisión inicial ya la vimos, sin embargo, como complemento de la misma debemos tener el paciente siempre monitorizado, debemos tener un sondaje vesical siempre y cuando no tengamos contraindicaciones, una fractura de pelvis, hematoma en los labios superiores o a nivel del escroto, debe limitar el sondaje vesical y es contraindicado el mismo. Sondaje nasogástrico para disminuir las secreciones gástricas en caso de estómago lleno y estudios de imágenes que incluyen la rayos X cervical AP y lateral, rayos X de tórax antero-posterior y la rayos X de pelvis centrada en pubis. La revisión secundaria incluye, ya después de que hemos visto de que nuestro paciente no tiene lesiones que comprometan la vida en ese preciso momento, vamos a tener un examen concienzudo de cada órgano y por sistema, yendo desde la cabeza, región maxilofacial, cuello, hasta llegar al examen neurológico y de las extremidades. Para finalizar, y un punto sumamente importante, estamos en hospitales tipo 4, podemos estar en medios rurales y tener un paciente politraumatizado. Esto siempre debemos definirlo al momento del ingreso. Revisamos al paciente, vemos qué lesiones tiene, hacemos los primeros auxilios, pero siempre debemos determinar cuándo al paciente le podemos ofrecer en nuestro centro la máxima de todos nuestros servicios. Si vemos que no tenemos las posibilidades, el traslado inmediato es la conducta adecuada. Muchas gracias por su atención.